Bienvenidos al podcast de actualidad del día 11 de noviembre del año 2024. Recordaréis que en el pasado habíamos hablado de una trama con las licencias para la lotería que implicaba directamente a María Jesús Montero. Pues bien, hay noticias, hay una actualización que obviamente vamos a ver. Como veremos también que Marlaska ha mantenido pese al varapalo del Supremo a la cúpula del Delsigate. Sí, pues ellos son así. Hacen lo que les da la gana. Se sienten impunes. Hablaremos del fiscal general del Estado, hablaremos también de Iván Redondo, que ha salido ahora a intentar blanquear al señor Sánchez, al number one. Luego entenderéis por qué estoy diciendo esto cuando lleguemos a esa noticia. Y veremos también una noticia de esas que antes no ocurrían en España. Y es que han disparado a un hombre de 35 años. Cada vez, por culpa de la inmigración ilegal, estamos importando un tipo de delincuencia que no existía en nuestro país. Hablaremos también de la gestión de la gota fría. Por hacer un breve resumen de lo que habíamos visto la semana pasada, había implicaciones penales. Bueno, lo tendrá que determinar un juez, ¿no? Pero había implicaciones penales por un posible ilícito de omisión del deber al socorro, un delito de omisión que los forenses determinarán, pues en función de cuánto tiempo lleven esas personas muertas. Si ha sido después de la inundación, pues sería porque no se envió la ayuda. Y a colación de ello, pues Justicia Europa por un lado y Vox por el otro, habían interpuesto sendas denuncias, Justicia Europa contra Amazon, Sánchez y Marlaska, Vox contra Sánchez, y después se presentó otra contra aquel concejal del PSOE puesto a dedo por Teresa Rivera, que era el presidente, el encargado de la cuenca hidrográfica del Júcar. Esta persona que era un cargo a dedo, que no hizo nada, que solo hizo 2 obras y que tiene una responsabilidad por ser un hombre de partido en lugar de una persona con vocación y que esté cumpliendo con su trabajo y con las responsabilidades que lleva aparejadas. Bien, pues tenemos una nueva denuncia, esta vez contra Teresa Rivera, en una semana crítica para ella. Y además profundizaremos aún más en la responsabilidad penal por parte del gobierno en la gestión de la gota fría. Cada vez va quedando más claro que han tenido prácticamente toda la culpa. Porque una cosa es que llueva y otra cosa es que te cargues la infraestructura hidrológica, que abras presas y que no permitas limpiar los cauces secos de tal manera que cuando viene una desgracia de estas, pues se agravan los problemas. Y además tardando en enviar la ayuda. Vamos a empezar por lo de las loterías. La Audiencia Nacional investiga ya el amaño de loterías del Estado que salpica a María Jesús Montero. Breve inciso para los despistados. Esta mujer estuvo presente en la comunidad andaluza cuando los seres falsos de Andalucía, primero con el cargo de consejera de Sanidad y después con el de consejera de Hacienda. Y esto es relevante porque cuando se intentaron recuperar los 680 millones robados a los parados andaluces, ella maniobró para evitar que ese dinero se recuperara. Y luego además supimos que desde 2022 tenía conocimiento de la trama de las mordidas en la compra-venta de material sanitario. Es decir, ya de por sí es una persona que está muy tocada. Y ahora esto pues lo que viene es a profundizar en el desgaste de la que es vicepresidenta, que no es una random que pasaba por ahí, no es una directora, no es una secretaria de Estado, es vicepresidenta. Teresa Gómez Parado Yeztif, la Audiencia Nacional investiga el presunto amaño en la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, que salpica a la ministra María Jesús Montero y que ha sido publicado en exclusiva por Yeztif. Según ha podido saber este periódico, el juez Santiago Pedraz ha abierto una causa con diligencias previas 219-2024 al considerar que los hechos denunciados por el abogado Antonio García Berbel, en representación del sindicato Manos Limpias, afectan a varias provincias del territorio nacional. La trama investigada en el Juzgado Central de Instrucción número 5 se basa en un presunto amaño en los concursos públicos, diseñado para beneficiar a personas concretas en el proceso de obtención de licencias. Estas licencias permiten a los adjudicatarios dirigir las 52 delegaciones comerciales, una entidad que depende directamente de María Jesús Montero. Por ello, este escándalo involucra a la vicepresidenta primera del gobierno de Sánchez y ministra de Hacienda. Esto es una perfecta noticia porque ahora, con toda la corrupción que salpica al gobierno, es como otro clavito, otro clavo más. Esto viene bien. Tened en cuenta que esta gente esté en el poder nos cuesta vidas y me remito a la gestión de la gota fría. Hay que echarlos a como dé lugar. Todo lo que vaya saliendo ahora es algo que nos viene muy bien. Primero, porque se hace justicia y segundo, porque hay que desgastarles todo lo que podamos. Y es importante también que con pedagogía, tampoco hay que ir al ataque personal,
seamos capaces de convencer a la gente que vota a este partido por cuestiones inexplicables. Bueno, tienen casi todos los medios de comunicación, gozan de buena prensa, pero nosotros con pedagogía tenemos que encargarnos de que la gente vaya quitándose esa venda de los ojos, porque no pueden estar en el poder. Ya está, es que es algo que va en contra de la economía española, va en contra de los derechos individuales y va en contra del principio de la vida. Ya está, es así de sencillo. Esta gente es un peligro. Como os comentaba, estamos viendo noticias que antes eran una anomalía en España cada vez con más frecuencia. Un hombre hospitalizado tras recibir varios disparos en Málaga. Esto es una auténtica locura, esto no pasaba nunca en nuestro país y lamentablemente pues se va convirtiendo en norma. Citaría al periodista encargado de redactar esto, pero la nota no está firmada. Un hombre de 35 años permanece hospitalizado tras recibir varios disparos en un incidente con armas de fuego en Málaga. Así lo ha dado a conocer Policía Nacional, que ha abierto una investigación para intentar esclarecer los hechos que han tenido lugar en torno a las 18:15 en las inmediaciones de la calle Alcalde Eduardo Carvajal, en la zona de Parque del sur del distrito de Ciudad Jardín. La policía ha confirmado que la víctima del incidente con uso de armas de fuego es un varón de 35 años que ha recibido varios disparos y que ha sido trasladado a un hospital de la capital. Por el momento no hay detenidos en relación con este suceso. Realmente esto es algo que va muy de la mano con la inmigración ilegal que va recibiendo Málaga, que igual el autor es un español, podría ser, pero lo más probable es que no, porque este tipo de delincuencia no era habitual en España. Ya no es que se esté incrementando la delincuencia, es que además estamos importando un tipo de delincuencia que no era el que conocíamos. Siempre ha habido robos, reyertas. Lo que no era normal es que los robos sean con armas. Lo que no es normal es que las reyertas no sean dos chavales dándose puñetazos, sino que sean con armas de fuego. Y esto está repercutiendo en un incremento de la inseguridad. Cuando éramos jóvenes, todos recordamos que podíamos ir, menores de edad, a las 8 de la tarde, paseando tranquilamente, y ahora no puedes ni llevar a los niños a un parque público. Ya no hablemos de que paseen cuando ya es de noche por la calle sin supervisión. Eso es algo a lo que nos hemos acostumbrado porque ha sido un cambio paulatino, poco a poco, pero hemos renunciado a nuestra seguridad. Antes, los barrios eran un hervidero de vida. Es la realidad. Se hacía mucha vida en la calle, ahora ya no. Ahora sí que es cierto que en algunas zonas concretas hay actividad, pero desde luego nada que ver con lo que teníamos en nuestro país hace no tantos años. Fernando Grande Marlaska, Interior mantendrá al mando el del Seagate en su cúpula pese al revés del Tribunal Supremo. Marlaska lo premió en octubre con el único alto cargo del cuerpo. Como podéis apreciar, esto da más peso a lo que digo, de que hay que sacar a estos del poder a como de lugar, porque no solo están colonizando todos los poderes públicos, es que además están cargándose a la gente válida para colocar a gente de partido. Y eso repercute en una pérdida de eficiencia y sobre todo repercute en que no se pueda fiscalizar la acción del gobierno. Enrique Recio, para The Objective, el Ministerio del Interior tendrá que degradar a coronel al general de brigada de la Guardia Civil David Blanes tras el varapalo del Tribunal Supremo, pero este extremo no obligará al departamento de Marlaska a cesarle. Este cargo, que Blanes ostenta desde hace apenas 2 semanas, tiene rango de subdirector general y supone ser la mano derecha de la máxima responsable Mercedes González, pero es el único de la cúpula de la Benemérita que no obliga a quien lo ocupa a ser general del cuerpo. De hecho, al no tener ningún otro superior jerárquico por encima, el coronel mantendrá también las retribuciones económicas. Decir que obviamente la promoción dentro de Guardia Civil y Policía Nacional debería ser por mérito, al igual que en el ejército, pero lamentablemente a partir de determinados estamentos son cargos nombrados por políticos, lo cual dificulta enormemente que se pueda investigar la corrupción de los políticos. Eso es una canallada, y no debería ser así, de igual manera que tampoco deberían los políticos elegir al Consejo General del Poder Judicial ni al Constitucional, que únicamente debería de ser una sala más dentro del Tribunal Supremo. No es el caso, y así pasa que los políticos convertidos en nueva nobleza hacen lo que les dé la gana en nuestro país, algo que no se debería de permitir. Dicho esto, no soy equidistante, el PSOE es peor que todos los demás partidos. Venga eso por delante. Lo cual no quita que los políticos en nuestro país tengan demasiado poder, y el PSOE los peores de todos. Otra empresa de petróleo que opera en Venezuela aparece en el rastro de Aldama y los pagos al chalet de Ábalos. Carlos Cuesta para Libertad Digital. La justicia acaba de enviar a Víctor de Aldama a prisión por la trama de los hidrocarburos. El comisionista del caso Coldo, caso PSOE, ha pasado a disposición judicial después de haber sido detenido por el presunto fraude de 182 millones de euros en el IVA de hidrocarburos.
Esto es la punta del iceberg. Lo que nos interesa es cómo traían petróleo de Venezuela sorteando las sanciones a través de República Dominicana y cómo pretendían directamente traerlo a Tenerife con el apoyo del entonces presidente Ángel Víctor Torres para refinarlo aquí y de esta manera sacar dinero de mordidas en origen, en el traslado y en la producción, es decir, a todos los niveles. En el rastro de los pagos y las operaciones para adquirir un chalet para el exministro Ábalos figura otra persona que, según la UCO, mantiene vinculación con otra empresa más que opera en el sector de hidrocarburos y que trabaja igualmente en Venezuela. Su nombre es Suelo Petrol y opera a nivel tan cercano al gobierno de Nicolás Maduro que, en asociación con la estatal venezolana PDVSA, Suelo Petrol mantiene el 40% de la empresa mixta Petrocabimas, de la cual opera en el campo Cabimas al occidente de Venezuela. Una red de conexiones de alto nivel. Bueno, pues ya sabemos que aquí aparecen nombres tan importantes como Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro y José Luis Rodríguez Zapatero. Por profundizar más en esta noticia, la compra del chalet de Ábalos y los pagos ocultos. El día 24 de enero de 2021, Aldama reenvía un mensaje a Cristian Corbillo, ampliamente referenciado en escritos de esta unidad y muy próximo a Aldama, Koldo y Ábalos, que le contesta dándole el ok. De la conversación entre ambos se deduce que Corbillo conocería las actuaciones y asesoraría en la forma de concretar la compra. La compra es la del chalet que habría pedido Ábalos. Bien, continuando, el juez confirma que Aldama concertó una entrevista con la mano derecha de Maroto para lograr la licencia de Villafuel. El juez revela la estrategia de Aldama para conseguir la licencia de Villafuel. La UCO ha defendido ya el papel director de Víctor de Aldama en la compra del chalet para Ábalos, lo que acabamos de ver. Pues bien, el juez Ismael Moreno da por cierto que Aldama concertó una entrevista con la mano derecha de Reyes Maroto, que os recuerdo que sigue dentro del PSOE con un cargo importante, concretamente portavoz del partido en la Alcaldía de Madrid. Esta gente, cuando cometen una fechoría, los mueven a sitios donde tienen menos visibilidad y se salen con la suya y los mantenemos, y lo que van haciendo es pues ir, de aquí me voy a una alcaldía, de aquí me voy al ministerio, de aquí a una dirección, de aquí al Senado, de aquí a una fundación, de la fundación a otra empresa pública, y se van moviendo y van viviendo de parasitar, y por el camino van haciendo este tipo de fechorías. Reyes Maroto está apartada del foco mediático, pero eso no implica que no tengamos que hablar de ella. El juez ha enviado al Supremo la siguiente afirmación. Entre los días 24 y 28 de diciembre de 2020, mientras se resolvía la selección del chalet, se gestó la entrevista ante el director del gabinete del Ministerio de Industria a la que acudirían Claudio, Carmen Pano y 3 personas más. El director de gabinete de Maroto era Juan Ignacio Díaz Vidart. Y recordaros que también obtuvieron licencia por parte de Teresa Rivera, de quien hablaremos después, pero por cuestiones diferentes. El registro al fiscal general dejará al descubierto la trama judicial de Pedro Sánchez. No se descartan más delitos. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, nos dice Miguel Ángel Pérez, afirman que los hallazgos derivados de la entrada y registro se regularían por la doctrina del hallazgo casual. El registro en el despacho del fiscal general del Estado dejará al descubierto la trama judicial de Sanchinflas. Esta diligencia fue ordenada por el magistrado instructor del Supremo, Ángel Hurtado, en el marco de la investigación por un presunto delito de revelación de secretos por la filtración de, todo lo que sabemos, ¿no?, del entorno del novio de Ayuso, que lo más relevante sería que teóricamente filtrarían las comunicaciones que la defensa del novio de Ayuso, Amador González, estaría manteniendo con la justicia. Hace 10 días, agentes de la UCO de la Guardia Civil entraban en la sede del fiscal general del Estado. Los investigadores registraban durante 12 horas su despacho, copiaban documentos físicos y clonaban contenido de sus móviles, su tableta digital y varios ordenadores. En principio, el periodo investigado se extenderá entre el 8 y el 14 de marzo, ambos incluidos de este año. El 14 de marzo fue la fecha en la que se difundió una nota de prensa por parte de la Fiscalía de Madrid, siguiendo órdenes de García Ortiz, fiscal general del Estado, desvelando las conversaciones entre el fiscal y el abogado de Alberto González Amador, lo que os comentaba yo antes. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital no descartan que tras analizar los documentos y los archivos intervenidos en los dispositivos del fiscal general del Estado, puedan aflorar otros posibles delitos aún desconocidos. También recordaros que esto lo digo siempre, pero es que es muy importante. Según juristas, cuando tú tienes conocimiento de que hay una empresa que falsifica facturas,
tú lo que haces es mantenerlo en secreto y abrir una macrocausa para detectar a todas las empresas que han contratado con esa empresa que hace facturas falsas. ¿Por qué? Porque si tú saltas la liebre, automáticamente das margen para que todos los demás potenciales clientes que haya tenido esa empresa que hace facturas falsas destruyan las pruebas. Que María Jesús Montero y la Fiscalía de Madrid, por orden del Fiscal General del Estado, hicieran saltar la liebre, ha dificultado enormemente que se pille a todas las personas que podían estar operando con esa empresa dedicada, presuntamente, suponiendo que sea verdad, dedicada a la falsificación de facturas. La realidad es que sacaron esto porque se estaba hablando de Begoña Gómez y el hermano de Sánchez, y les interesaba el Itumás. Entonces lo que tenemos aquí es no solo que se revelen datos sensibles y del ámbito privado de esta persona, que es un particular, porque no es ningún cargo público, es que además has entorpecido una investigación judicial, que eso es muy importante. Continuando, según la citada doctrina, los hallazgos casuales se descubren hechos delictivos distintos a los especificados en el mandamiento judicial, si bien están amparados por la propia resolución. De esta forma no se podría hablar de investigación prospectiva. Se investigarán aparte en una pieza separada. Iván Redondo, esto es lo que yo os comenté en la escaleta que sale a defender a Sánchez. ¿Por qué digo esto? Iván Redondo alertó a Ábalos en 2021 de informes sobre él. El presidente lo sabe. Qué conveniente que salga esto ahora, qué interesa echarle el muerto a Ábalos y de esta forma que no salpique al Partido Socialista, lo condenamos al ostracismo, nosotros somos muy honrados, qué conveniente que esto salga ahora, que sabemos que le nombraban dentro de la trama criminal a Sánchez como el número 1, que sabemos que Sánchez se reunió con Nadia Calviño para el rescate a Air Europa antes de que Globalia solicitase dicho rescate, y qué conveniente también que salga esto ahora, que hay denuncias contra Sánchez por la gestión de la gota fría. Ketty Garat para Doyeztiv, Pedro Sánchez intenta perimetrar las responsabilidades del caso Koldo sobre Ábalos, desvinculándose de las prácticas presuntamente corruptas que le imputan el Tribunal Supremo y el juez instructor. En el núcleo duro aseguran que la destitución de Ábalos se produjo por los motivos que se publicaron en este periódico hace 3 años. Mentira. Y que ahora replican otros medios de comunicación, sus malas compañías y sus caóticos gastos. Si supuestamente sabían lo que ha hecho Ábalos y le cesaron como ministro por lo que había hecho, primera pregunta, ¿por qué no lo pusieron en conocimiento de la justicia, si están tan en desacuerdo? Segunda pregunta, ¿por qué parte de los pagos se hicieron según testigos en Ferraz, sede del PSOE? Y tercera pregunta, aparte de lo obvio de por qué le mantienes su acta de diputado, cuando lo lógico sería expulsarle y cooperar con la justicia, ¿por qué seguía teniendo relevancia dentro del organigrama del partido? Quiero decir, si sabían que Ábalos hizo todo esto, primero, lo pones a disposición de la justicia, segundo, lo echas del partido, no cuando sale a la luz en la prensa, sino al momento, y tercero, no lo tienes como el representante del PSOE en los medios de comunicación. No. O sea que es que no cuela. Ahora no, nadie conocía a Ábalos, por favor. Entre 2019 y 2021 fueron muchas las alarmas que saltaron en Moncloa y Ferraz. La fiesta de Halloween de Maricha, por esa fecha se produjo una fiesta en la casa de la entonces directora de comunicación del PSOE, Rui Mateos, con la presencia de quien fuera la vicesecretaria Adriana Lastra. La anfitriona habría invitado al hijo menor del ministro de Transportes a una fiesta de Halloween que había organizado para su hijo. Fue la esposa de Ábalos, Carolina Perles, quien acudió a recoger a su hijo acompañada de Koldo, con quien tenía una mala relación. Según las fuentes socialistas consultadas, Perles contó a Maricha y Lastra las relaciones de Ábalos con prostitutas y manifestó que tenía pruebas. No quiero ser pesado, si realmente sabían lo de Ábalos lo hubiesen echado del partido, lo hubiesen denunciado y no le mandarían a los medios. Abrimos el bloque de la gota fría, la mayor calamidad que hemos sufrido como país en nuestra historia. Bueno, la mayor calamidad es el PSOE. La segunda mayor calamidad. El temporal deja pérdidas en la agricultura superiores a los 1.000 millones de euros. Carlos Rioba para La Gaceta. El temporal ha golpeado a la Comunidad Valenciana y ha generado pérdidas millonarias para la agricultura. Según datos de Asaja, los daños ascienden a 278 millones de euros solo en cultivos pendientes de recolección. Habría que sumar 192 millones en los cítricos, 54 millones caquis, 24,8 hortalizas y 7,2 aguacates. Pérdidas que a muchos de estos cultivos ya se encontraban en plena campaña de recolección,
No obstante, las infraestructuras agrarias han sufrido un impacto muy importante, sumamos 486 millones más. Os garantizo que dentro de algunos años veremos a grupos buitre, porque los buitres se alimentan de carroña, como BlackRock, comprando tierras en Valencia a precio de coste, y que veremos también cómo toda esa zona se llena de paneles solares y de molinos eólicos. Lo veréis, lo vamos a ver, de hecho, o sea, no os quepa la menor duda. Sánchez incumplió la ley para renunciar a la gestión de la catástrofe y cargársela ilegalmente a la Comunidad Valenciana. Antonio Naranjo para el debate. El presidente tenía la obligación de asumir el mando y la ley le exigía haberlo hecho con un simple decreto presidencial que ignoró adrede y le llevó a emitir medidas preventivas y de auxilio. Se necesita más recursos que los pida. La lapidaria frase de Sánchez encierra toda la estrategia seguida por el gobierno. Encierra también la clave de una gestión catastrófica, de la que nadie sale indemne, con un primer y máximo responsable el mismo día que la víspera del día D estaba en la India e incumplió la ley para descargar en otra administración un mando que era suyo. La polémica sobre quién debía y tiene las competencias queda resuelta con la documentación aclaratoria que aporta el debate. Bueno, para empezar, ni haría falta esto porque como afectó a varias regiones, Albacete y la Comunidad Valenciana, es decir, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, recae directamente sobre el Consejo de Ministros, que es el único que tiene la potestad, habida cuenta de que son varias regiones, de decretar el estado de alarma. No necesitaba un estado de alarma ni activar al Ministerio del Interior declarando una emergencia nacional, dos mecanismos con trámites parlamentarios. Tampoco debía esperar a que la Generalidad solicitara pasar de estado de alerta 2 a 3. En realidad, a Sánchez le hubiera bastado con algo tan sencillo como aplicar la Ley de Seguridad Nacional. Todo el mando es de Sánchez. La situación sufrida en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, Cataluña, Andalucía y Murcia requiere unas competencias que le corresponden a Sánchez, según dispone el artículo 4.3 de la Ley 36/2015 del 28 de septiembre de Seguridad Nacional. Esta ley tiene por objeto definir el sistema de seguridad nacional que debe garantizar la unidad de acción, anticipación, prevención, capacidad de resistencia, coordinación y colaboración en defensa del superior interés nacional. Esa encomienda legal en exclusiva al presidente del gobierno es la razón de que Pedro Sánchez promulgara el Real Decreto 1150-21 de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional. Ya antes, en 2019, siendo presidente del gobierno, fue aprobada la Orden PCI 488-2019 del 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de Protección Civil. Y en otro orden de cosas, al menos 7.000 personas siguen sin agua en Valencia 2 semanas después de la gota fría. Las 7.000 personas de una docena de municipios que aún no tienen servicio de agua a causa de la dana que ha arrasado gran parte de la provincia de Valencia tendrán restablecido el suministro en un plazo máximo de 10 días. Inmediatamente después del temporal, alrededor de 600.000 personas se quedaron sin agua. La idea, según las mismas fuentes, es que en ese plazo estén solventados tanto los problemas de cantidad como los de calidad. Se ha tenido que habilitar puntos de suministro no habituales. Vox eleva la presión contra Sánchez por su gestión criminal de la gota fría y la corrupción. Natalia Cristóbal para el debate. Tras los últimos acontecimientos, Abascal ha reafirmado su postura de oposición total al Ejecutivo. Esta semana, después de la tragedia que ha supuesto la dana, Abascal anunció una querella contra Sánchez. Se querellará además contra Marlaska y Margarita Robles. Teresa Rivera, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, la Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones Sanz, la subsecretaria de Interior, Susana Crisotomo Sanz, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y el presidente de la AEMET, María José Rayo del Olmo. Los daños del temporal en sistemas de abastecimiento, alcantarillado y depuración de agua ascienden a más de 330 millones. Escribe nadie para la Gaceta, tampoco este artículo está firmado. El cálculo de los daños, cada vez mayor, 331 en alcantarillado y depuración de agua, 105 en perjuicios al sistema de abastecimiento, 134 en alcantarillado principal, 92 millones en los sistemas de depuración. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, querellada por omisión del deber del socorro. Miguel Ángel Pérez para Libertad Digital. Justicia Europa ha presentado una ampliación de la querella ahora también contra Teresa Rivera. La querella, 24 páginas, señala a Teresa Rivera Rodríguez, ministra para Transición Ecológica y Reto Demográfico,
por su presunta responsabilidad en la gestión de la emergencia provocada por la depresión aislada a niveles altos, que afectó a la Comunidad Valenciana y se le atribuyen supuestos delitos de prevaricación por omisión y omisión del deber de socorro. Bien, esto ocurre en una semana crítica para ella, semana clave en Bruselas para una Teresa Rivera, cuestionada por la gota fría y debilitada por el resurgir nuclear, y Trump, grande el presi, Make America Great Again. En este canal apoyamos al presidente Donald Trump, que es un patriota que va a plantar cara a los globalistas que tanto daño están haciendo a lo largo y ancho del mundo. Unai Mezcua para el debate, semana clave para el futuro europeo de la vicepresidenta Teresa Rivera. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica está citada este martes en la audiencia parlamentaria que la confirmará o descartará para el cargo de comisaria europea de Transición Limpia, Justa y Competitiva. Decir que Ursula von der Bruggen, de los populares europeos, necesita del apoyo de los socialdemócratas, dentro de los cuales está el PSOE, es más, dentro de los cuales la principal fuerza es el PSOE, con lo cual no esperéis que nos ayuden desde Bruselas y no esperéis que nos hagan caso, esto seguramente sea un burdo teatrillo. Se trata de uno de los cargos de mayor calado de la nueva comisión, y precisamente por ello afrontará un examen particularmente severo. Partidos políticos y sindicatos acumulan un patrimonio inmobiliario superior a 300 millones. Según el último barómetro del CIS, la vivienda se ha convertido en el tercer problema, detrás de inmigración y crisis económica. Desde que Sánchez está en la Moncloa han subido los precios y no hay noticias, por ejemplo, de la realización de las 184.000 viviendas públicas prometidas por Sánchez. En otro orden de cosas, Sánchez planta al Congreso en la primera sesión de control tras la gota fría y lo usará para atacar al negacionismo del clima cambiático. Lo llamo clima cambiático adrede, entiéndase la ironía. Javier Portillo para Voz Populi, Sanchinflas será el gran ausente este miércoles en el Congreso. Eso sí, el presidente del gobierno ha cancelado un viaje a la cumbre iberoamericana, en su lugar pues estará haciendo el indio, en Azerbaiyán, donde no se le ha perdido absolutamente nada. Los gobiernos se reúnen en Bakú para volver a abrir el debate sobre cómo hacer frente a la crisis climática, pues por ejemplo, no eliminando la infraestructura hidrológica como han hecho estos mamarrachos en España. El gobierno recibió por correo la alerta de la gran presa a las 18:04 y esperaron hasta las 8 de la tarde. Luz Sela para OK Diario, hasta 5 cargos del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Rivera recibieron a media tarde del fatídico martes 29 la alerta sobre la presa de Forata. Este embalse, que llegó a acumular el 100% de su capacidad, centró la atención durante esa jornada por la amplia posibilidad de rotura. A las 18:04, cuando la crecida era ya histórica, uno de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio, remitió una notificación. Esta confirmación de la recepción de la alerta se comunica por parte del Ministerio de Teresa Rivera. Sin embargo, no avisaron hasta las 8 porque son unos criminales que querían que la situación aumentara para que no se hablara de la corrupción del gobierno. El plan que Marlaska ensayó para una gran inundación, despliegue rápido del ejército y ayuda de la Unión Europea. Sin embargo, esto no se hizo, como ya sabéis. Pelayo Barro para OK Diario, Huesca, abril de 2019. Marlaskita o Marlaskón se desplaza hasta esta ciudad para ponerse al frente de un simulacro de emergencia provocada por una gran inundación. El mismo había firmado 2 días antes un documento con el que eleva la situación al nivel 3 y tomaba personalmente el control. El plan era un ensayo para un escenario mucho menos grave que el de Valencia. Despliegue rápido y contundente con ayuda internacional. Es decir, que hay un montón de documentos, un montón de hemeroteca y un montón de pruebas de que esta gente no actuó porque no les dio la gana, porque les interesaba desviar la atención de su corrupción y porque es un partido que se alimenta de muertos. A la vista está de cómo abren las cunetas, cómo abren fosas comunes, cómo emplearon los trenes del 11M y cómo han sacado a Franco de su tumba. Y por supuesto esto último, que ya es bochornoso. Un partido de necrófilos con un fetiche extraño por los muertos y que son capaces de cualquier cosa con tal de permanecer en el poder. Porque el PSOE es el mayor problema que sufrimos los españoles. Con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy, día 11 de noviembre, y muchas gracias a todos por verme.